Es un programa de producción nacional que contiene elementos de lenguaje A, salud A, sexo A, violencia A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Ley de responsabilidad social en radio y televisión. Horario todo usuario. Buenos días, de nuevo gracias por encontrarnos otra vez con el programa Economía Obrera, análisis crítico de la actualidad, problemas y propuestas. Este programa número 11 es del Centro de Investigación y Formación Obrera CIFO. La producción técnica está a cargo de Roberto Sanabria, de Yuxiali Rincón, la difusión principal por Radio Voces Libertarias y Aporrea Radio. Lo conduce Manuel Sutherland y en resumidas cuentas, nuestro programa 11 tratamos de hacer lo que siempre tratamos, es decir, un programa de discusión crítica, un programa donde se muestra las cosas que no nos dicen y un programa donde la ciencia obrera trata de descubrir de manera, de nuevo, crítica, cómo funciona el capitalismo y cómo deberíamos articularlos para superarlo. Yo creo que es muy importante que todas las personas que quieran plantear dudas, críticas, comentarios y preguntas puedan escribirnos a alemcifo@gmail.com. Alem como Alemania, Alem, y Cifo con C de casa, todo corrido. alemcifo@gmail.com. Ahí pueden plantear sus preguntas, sus dudas, sus comentarios y todo lo que ustedes crean importante. Creo que ahora podemos darle, para iniciar nuestro programa, unas lecturas de algunos correos enviados al programa Economía Obrera con Roberto. Bueno, tenemos por aquí que José Toro pregunta: ¿cuál es su estado de dependencia al petróleo, desarrollar las FP y crear una economía industrializada y diversificada bajo la teoría del siglo XXI que aboga por la máxima rentabilidad? Sí, la pregunta de Toro es tremendamente interesante y plantea la dificultad de desarrollar las fuerzas productivas fundamentalmente bajo la teoría del socialismo del siglo XXI. Yo creo que Venezuela, para superar su estado de dependencia de la renta petrolera, es absolutamente fundamental que pueda desarrollar una industria y una agroindustria, para mí fundamentalmente estatal, y con algunas empresas mixtas en los sitios donde no exista la tecnología desarrollada. Me explico. Nuestros capitalistas locales tienen una escala muy pequeña de producción y son tremendamente ineficaces por su escala pequeña en la producción y el porcentaje de renta del suelo minera petrolera que llevan las mercancías que ellos producen, que no pueden competir en el mercado mundial de ninguna forma. Ahora bien, la industrialización del país requiere de inversiones enormes en tecnología, desarrollo de ciencia, desarrollo de capacidades científicas para la clase obrera. Eso también requiere el desarrollo de una clase obrera universal, que tenga la capacidad fundamental de dirigir el proceso de producción y de organizarlo aprovechando las fuerzas naturales para la transformación de la materia. Esa clase obrera de subjetividad productiva expandida, como lo diría nuestro maestro Juan Íñigo Carrera, es algo que tiene que formarse y que tiene que profundizarse. Lamentablemente las inversiones en ciencia y tecnología son demasiado pequeñas y lamentablemente tenemos que decirlo, el gobierno ha puesto especial énfasis en el desarrollo de la pequeña producción mercantil, de la pequeña empresa, de los conucos, de las empresas familiares, de empresas con menos de 50 trabajadores, pequeñas empresas.
Lamentablemente las pequeñas empresas no tienen capacidades de capital, de escala para desarrollar las fuerzas productivas y están rezagadas con respecto al desarrollo técnico precisamente por su baja escala. Por ello es absolutamente fundamental concentrar y centralizar el capital en grandes empresas estatales que puedan desarrollar mercancías que pudieran fabricarse aquí de manera perfecta. Alguien dice que eso sería imposible, pero empresas como Ciragon, que son venezolanas, pueden ensamblar computadoras, neveras, televisores sin ningún problema. Nosotros pudiéramos partir de esa experiencia y con asociaciones con lamentables empresas transnacionales comprar esa tecnología y empezar a producir la gran cantidad de bienes que todavía estamos importando. Lamentablemente hay muy poca voluntad política para eso y hay muy poco conocimiento de la importancia de eso. Yo creo que con eso la pregunta de Toro puede estar respondida. Podemos pasar a la otra pregunta de Cristian Briceño. Sí, bueno, Cristian pregunta: ¿un gobierno revisionista, como el que aboga por el siglo XXI puede desarrollar la industria pesada de modo sostenido, aunque en el desarrollo de la industria pesada sea muy lento? Bueno, la cuestión es que, el desarrollo de la industria pesada es la piedra fundamental del desarrollo industrial de una nación. El desarrollo de las industrias, como también se le dice a la gran industria, es un desarrollo extremadamente lento, que requiere incluso de construcción de fábricas que construyan fábricas, y es un desarrollo que requiere inversiones gigantes. Esas inversiones, la única entidad económica que puede llevarla a cabo es el Estado, y requiere, por el escaso desarrollo de la tecnología en Venezuela, a mi parecer, de asociaciones con empresas transnacionales que manejen eso. Eso pasó en la Unión Soviética, pasó en China, y es un desarrollo que lamentablemente los teóricos del socialismo del siglo XXI no tienen muy en mente, y en los años de gobierno que hemos tenido no se ha desarrollado de la manera que se debe. La gran industria es el corazón de todo el aparataje industrial de la nación. Sin ese desarrollo no hay avances en las industrias ligeras, que son las industrias que producen los bienes que fundamentalmente consumen los obreros, como blue jeans, pantalones, camisas, computadoras, etcétera. Pero la industria pesada, la gran industria, es la que produce los bienes de consumo intermedio o los medios de producción. Es una fábrica de medios de producción, de instalaciones, de grandes equipos, de grandes maquinarias que, si no se desarrolla, no hay posibilidad de avance industrial en la nación, y no hay posibilidad de desprenderse de la dependencia de la renta, cosa que nos tiene bastante ahogados, por decirlo así, porque cada variación en los precios del petróleo, como nosotros exportamos el 96% petróleo, básicamente nada más exportamos petróleo, rompe nuestra balanza de pagos y nos crea grandes problemas. Eso no pasaría si tuviéramos una exportación más diversificada y si no importáramos tantos medios de producción para el país. Lamentablemente no se están llevando a cabo las cosas que se deberían hacer en ese paso, y es labor de todos tratar de presionar, de entender la importancia de un proceso de industrialización estatal en Venezuela. Bueno, yo creo que también hemos respondido de manera meridiana la pregunta de Cristian, y podríamos pasar a otras cosas, ¿no? Sí, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, Ciencia Obrera, apuntes sobre nuestra economía. La caída del precio del petróleo alrededor de $40, que ahorita está, creo que está por debajo de los 35. Correcto. ¿Es tan grave? Sí o no, y por qué. Bueno, hay que ver varias cosas, ¿no? Lo primero es que cuando el gobierno del presidente Chávez entra a escena, el precio del petróleo estaba en $9, en $10 más o menos, eso es 98, 99. Ese precio de $9-10 de petróleo, que era un precio considerablemente bajo, cubría o permitía cubrir el total de importaciones del país.
y no había un déficit comercial importante y las importaciones eran relativamente bajas y había una producción nacional más o menos estable en los años 2000, 2001, si hacemos memoria. Cuando el precio del petróleo empieza a subir debido a algunos factores que se atribuyen a las crisis del año 2000, la crisis mundial, el precio del petróleo alcanza los $20, más o menos a 2001, 2002, y el mismo presidente Chávez decía que el precio justo del petróleo eran $20 el barril. Claro, $20 el barril se nos hacía lucir bastante porque era el doble de los $10 el barril del año 99, 98, 2000. Y se hizo la cumbre de la OPEP en Caracas, donde se trató de fijar cuotas de producción para mantener el precio en $20. Luego los precios del petróleo fueron subiendo de manera prácticamente exponencial, y esa subida de los precios del petróleo llegó a ser que en el año 2008, en julio, el precio alcanzase a los $140 el barril, que podríamos decir es el primer gran pico rentístico del siglo XXI, por decirlo así, y que se repitió en el año 2012, cuando el petróleo también volvió a subir y la renta petrolera llenó las arcas del Estado de manera muy generosa. Ahora, si nosotros vemos el precio de 40 y lo consideramos contra el precio de 100, 112, 120 o el mismo 100, vemos una caída del 60%, es una caída bastante fuerte. Pero si nosotros consideramos ese precio con respecto al precio del año 2000, que era 10, estamos hablando de que el precio es 4 veces más alto que el del año 2000, lo cual para una materia prima, para un commodity, es bastante importante. ¿Cuál es el asunto que creo que no se está discutiendo y a mí me parece particularmente vital? Que cuando el precio del petróleo subió de manera importante, no se ahorró el excedente que entró por concepto de exportaciones. Los fondos que debían utilizarse o debían emplearse para guardar el excedente petrolero, como son el Fondo de Estabilización Macroeconómica o el Fondo de Inversión y Estabilización Macroeconómica, FEM y FIEM, de manera, digamos, acrónima, esos fondos se vaciaron y de hecho se creó el Fondo Nacional de Desarrollo, que es el FONDEM, donde más bien se utilizó directamente el dinero que entró excedente por petróleo para proyectos de inversión y ese tipo de cosas. Ahora bien, eso no fue, en mi opinión, lo correcto. ¿Por qué? Porque los precios de petróleo son cíclicos. Eso quiere decir centralmente que por algunos años suben y por algunos años bajan, tienen subidas y bajas. Esa subida que nos tomó de 2003, 2004 hasta 2008 y se prolongó hasta 2012, una subida extraordinaria, 2013 incluso, empezó con la pendiente de la disminución de precios, y esa pendiente de disminución de precios tumbó nuestras exportaciones y está haciendo que sea prácticamente imposible sostener el ritmo de importaciones del país. ¿Qué es lo que debió hacerse? Cuando los precios del petróleo subieron mucho más de lo esperado y los ingresos petroleros fueron muchísimo más altos de los estimados, esa plata debió ahorrarse previendo el momento en que los precios del petróleo cayeran o el momento en que el ciclo de la producción-precio disminuyese, bajase. Y cuando esa plata se ahorra en ese momento de alza, se puede utilizar cuando el petróleo baja y hay un mantenimiento de los años de importación y de los costos que asume el Estado de manera normal. Desgraciadamente eso no se realizó, no se pudo llevar a cabo, se tuvo una mentalidad de derroche, de gasto, una mentalidad de prácticamente quemar la renta lo más rápido posible y aparte de eso de endeudamiento. Eso desgraciadamente nos llevó a problemas importantísimos en déficits fiscales y en déficits en cuenta corriente, sobre todo en la parte externa. Yo creo que hay que tener en cuenta para el futuro la necesidad de ahorro, la necesidad de entender que los precios del petróleo bajan y suben y la necesidad de contrarrestar los ciclos económicos para
poder tener una cierta estabilidad, pensando siempre como marxistas, como revolucionarios, que en Venezuela, si no se da la revolución socialista, es evidente que vamos a seguir sufriendo de manera extrema los vaivenes del ciclo económico mundial y los vaivenes de la cotización del precio de nuestras mercancías. Yo creo que eso más o menos contesta un poco eso. Carl, recuerde que estamos escuchando Economía Obrera con Manuel Suterland, programa de análisis crítico de la actualidad económica principalmente. Bueno, vamos a un corte y ya regresamos. Bueno, sigamos de vuelta aquí con tu programa Economía Obrera con el profesor Manuel Suterland. Programa que estamos transmitiendo a partir de hoy, al cual le damos la bienvenida a Manuel acá a la radio. Gracias. Donde, bueno, estamos aquí dándole una manita, bueno, que vamos a estar cada 15 días los viernes en vivo, y el programa lo vamos a disfrutar después en Aporrea, aparte del compromiso que estamos adquiriendo aquí con el camarada, ya que hace sendos aportes al análisis económico que a veces no vemos en los medios de comunicación, y los expertólogos, yo los llamo los expertólogos, nos hablan de otra realidad que uno siente que no es, pero te dicen que es, pero la realidad como que es otra. Mira, Manuel, por aquí tenemos otras preguntas que te han mandado a través de las redes sociales. Una de estas es la caída del precio. Esa ya la dijimos. Sí. El gas de esquisto echa hacia abajo el precio del petróleo. ¿Por qué? ¿Qué sucede esto? Ok, fíjense, digamos, lo que en Estados Unidos se desarrolla como el shale oil, o el petróleo de lutitas o gas de esquisto, es un procedimiento que se ha venido desarrollando fundamentalmente en Estados Unidos, donde se hace implosión, o se hacen implosiones de roca, se hacen inyecciones de agua, y se hace la extracción de un petróleo prácticamente de minería, o de un gas prácticamente metido de una manera muy profunda, muy subterránea, que antes no se podía sacar y que ahora se está sacando a base de microexplosiones, a base de mucha agua y a base de mucha contaminación, porque utilizan muchos químicos. Hay muchos movimientos ecologistas que están en contra de la utilización de el petróleo de esquisto, el gas de esquisto, o como lo habíamos llamado, de lutitas, ¿no? Ahora, eso ha contribuido a disminuir los precios del petróleo. Lo normal es pensar que no, porque los procedimientos que hemos comentado son procedimientos sumamente costosos. Es mucho más costoso extraer petróleo o gas de esa manera que extraerlo de la manera tradicional. Eso hace que los precios por barril de esas extracciones ronden los 40, 45, en algunos casos 60, o en algunos casos hasta $70. ¿Qué sucede con eso? Los bajos precios del petróleo, que consideramos bajos entre comillas, hace que esa extracción de petróleo de esquisto o lutita sea extremadamente costosa y sea poco rentable. Y por eso los menos interesados en que el precio del petróleo baje tanto son los que hacen precisamente el petróleo, el shale oil, o el gas de esquisto, o el petróleo de esquisto, etcétera. Porque mientras más baja el precio en el mercado, ellos tienen que suspender más inversiones, tienen que suspender la producción o la extracción en varios pozos, porque el dinero no les da para rebajarle la tasa de ganancia media que expone el sector, y tampoco le da para siquiera cubrir los costos en muchos casos. Por eso es que, contrariando al sentido común, lo que hacen las empresas estadounidenses fundamentalmente es tratar de evitar que el precio del petróleo suba para poder tener una ganancia en eso mínima. Y estamos hablando que empresas como Exxon son las empresas más grandes del mundo en su área y tienen ingresos que quintuplican los ingresos de PDVSA. Entonces no es una cuestión fácil de digerir, ¿no? Pero, Manuel, la gente se preguntará, bueno, pero entonces, si les conviene que
que el precio del barril esté alto porque sigue estando bajo? Claro, lo que pasa es que hay algunas ideas en Venezuela de que el mercado se maneja como un mercado de monopolio del juego ese de billetes de papel, pero no es así. El mercado tiene sus propias leyes, sus propias normas, sus propias dinámicas, y la acumulación de capital mundial, su proceso, tiene sus propias vertientes. No se puede manejar la economía como si fuera un Lego. Las empresas de petróleo desean que el precio suba, Exxon, Shell, la mayoría de las grandes empresas, Texaco, Móvil, pero no pueden forzarlo, no pueden hacer que suba, y la misma competencia que se genera entre los países que extraen petróleo hace que haya una sobreproducción considerada de 1,5 millones de barriles adicionales diarios. Eso hace que el precio del petróleo no pueda subir, y también está acompañado por una caída en la producción industrial de varios rubros. Por ejemplo, en China hay más de 6 o 7 trimestres en que hay deflación, que los precios van bajando porque aparte de la caída de la materia prima, las mercancías no se están vendiendo como antes, y el crédito capitalista no es tan grande como para captar la caída del poder adquisitivo de la clase obrera en estos momentos. Entonces la complejidad de la economía política es extrema, y tenemos que alejarnos de las teorías conspirativas y las teorías que creen que las cosas se manejan como si fuese un Lego. Ok, bueno, interesante. Por aquí también tienes otra pregunta. ¿Por qué la OPEP, en especial Arabia Saudita, se niega a disminuir la extracción de petróleo? Bueno, fíjate, cuando Arabia Saudita expresó eso en la OPEP, mucha gente decía que los árabes o los sauditas eran perros falderos del imperio, que lo hicieron para perjudicar a Rusia, a Venezuela, que lo hicieron para perjudicar a Siria, que eso es una cosa que diseñó Obama. Pero yo creo que ahora sus propios intereses, y el interés fundamental de los árabes, en este caso, es mantener los precios bajos para destruir la competencia de las energías alternativas. Al mantener precios de 38, 40 dólares el barril, los árabes pierden mucho ingreso, pero se aseguran que en el futuro las inversiones que se realizan para energía a partir de hidrógeno, biocombustibles, energías que se están desarrollando, como habíamos hablado, el shale oil o el petróleo de esquisto, etcétera, etcétera, no puedan desarrollarse o no reciban las inversiones correctas o no reciban las inversiones necesarias para tratar de impulsar esa producción, ya que el precio del petróleo es muy bajo y no alcanza el margen como para sustituirlo. Me explico. Si el precio del petróleo roza los $100 el barril, es muy rentable que alguien produzca energía de pinos de madera, por supuesto, que cuesten el equivalente a $70 por barril, digamos, haciendo una equivalencia energética entre una cierta cantidad de pinos y un barril de petróleo. ¿Qué pasa? Si el barril se ubica a un precio relativamente bajo, es bastante poco probable que esa inversión para sacar energía de pinos, por ejemplo, de biomasa, como se le dice formalmente, sea factible. Por eso a los árabes les conviene destruir la competencia que tienen alrededor y tratar de matar a sus posibles competidores futuros y presentes. Bueno, pero ahí estamos hablando entonces de un capitalismo terrible, porque así es el capitalismo. Acá con los avances y con la ciencia, ¿no? Sí, puede ser. Son del capital. Mira, Manuel, ¿cómo ves tú la cosa? Entonces, estos barriles del petróleo no van a aumentarse. No se vislumbra un alza en los precios del petróleo. Por ahora no, pero el ciclo debe tener un suelo. Ese suelo debe ser la crisis que puede estallar en 2016, que puede hacer que el precio del barril baje a los 30 más o menos,
y después empieza a recuperarse un poco más, pero no sabemos si 2016 en adelante o 2017 inicios, porque se cree que en el 2016 va a haber otro estallido cíclico de la crisis que estalló en 2007-2008, y es bastante probable que la economía mundial empeore, y eso disminuye la demanda de petróleo y eso haga que el precio disminuya, ¿no? Bueno, interesante el tema. En relación a la situación económica o la crisis económica en Venezuela, el ajuste postergado y las elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre, ¿cómo ves tú ese panorama? ¿Cómo lo esbozas? Bueno, tengo varias ideas en eso, pero ¿cuánto tiempo nos queda más o menos? ¿Como 5 minutos? No, el que tú quieras. Dale ahí sin problema. Bueno, vamos a hacerlo más o menos rápido. Yo creo que Venezuela enfrenta la crisis económica más importante de la República. Nunca ha habido una tasa de inflación tan fuerte, un nivel de escasez tan elevado. ¿Ni siquiera elevado. La Cuarta República? No, la inflación más alta que se recuerda es en el 94 de 104%, pero esta inflación debería ser más alta, ya que el año pasado fue 68,5, este año debería pasar de 100 fácilmente, por más subestimada que esté, digamos, el índice de inflación, el índice nacional de precios del consumidor. La caída en la producción industrial es muy severa, la caída en los precios del petróleo también es muy severa, y lo que se plantea al corto plazo es la necesidad de un ajuste macroeconómico fuerte, duro. Ese ajuste macroeconómico debería ser, o está discutiéndose, en torno a la eliminación o a la reducción de importantes subsidios, como el subsidio a la gasolina. La gasolina actualmente se regala y se está planteando arriba en las discusiones en las esferas del poder subirla a 20 bolívares el litro. Se está planteando una unificación del dólar cercano a los 300. Y se está planteando buena parte de ajustes contra alimentos que han desaparecido, y buena parte de transportes y muchas cosas están subiendo de manera sideral, y ese aumento sideral se está legalizando. Después de las elecciones parlamentarias se plantea quizás en enero o febrero tomar medidas muy drásticas de la economía. Y ¿cómo cuáles medidas? Bueno, la que habíamos dicho ya, la cuestión del precio de la gasolina se plantea subir a 20 el litro. Se plantea unificar el tipo de cambio en torno a 200, 150, 200, 250. Legal. Sí, el tipo de cambio, sin tumbar el control de cambio, ojo. Okay. Se plantea la liberalización de precios de comidas, de alimentos, exactamente, que sería, esas tres medidas serían como el ajuste completo. Pero eso no es un paquete económico. Eso es un paquete de ajuste macroeconómico clásico y drástico, y sería quizás mucho más drástico que el 89. ¿Por qué? Eso lo hemos dicho en otros artículos que ustedes pueden ver en Aporrea. Porque en el 89 la gasolina subió de 0,25 a 0,50, de medio a real. Una subida del 100%, pero lo que se está planteando acá es una subida de 2000% al menos. Wow. En el precio de la gasolina, igualmente, por ejemplo, la devaluación de 6.30 para alimentos a 100 o a 200 o a 300 sería una devaluación de 2000%. Lo que sería la devaluación histórica más grande de la historia de la República. Eso puede hacer que un kilo de harina pan, que cuesta más o menos en dólares, $2, pueda pasar de 19 bolívares a costar 250, 300, 400. Okay. Entonces esos subsidios por la vida que tenemos actualmente no se están sosteniendo, y se prevé el completar el ajuste. ¿Por qué digo completar el ajuste? Porque ya en varias cosas el ajuste se ha dado. Un pasaje de avión que costaba hace 2 años 5.000 bolívares, ahora está legalmente costando 100.000, 200.000, 250.000. Sí. Un pasaje de avión interno que costaba 900 bolívares ya está costando 11.000, 12.000, 13.000. Ahí las computadoras, los autos. En el 2008 uno podía comprar un auto con 5 salarios, más o menos, a 30.000 bolívares, si ganabas un buen salario en el 2008. Ahora un auto, si se consigue, cuesta 600, 700, 800, 1 millón, 2 millones, 3 millones. Cifras totalmente locuaces. Igual con los apartamentos. Entonces la parte del ajuste de los bienes intermedios se dio.
de los bienes importados ya se ha dado. Ahora faltaría esa parte del ajuste en la cual nosotros estamos, por supuesto, en desacuerdo. Si bien somos críticos con el ridículo subsidio de la gasolina, tenemos que pensar en el impacto que todos esos ajustes pueden tener en la clase obrera y en la disminución de sus ingresos. Ahora bien, yo creo que fundamental es, y con esto cierro, bueno, antes de cerrar voy a decirlo de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, para mí creo que hay posibilidades de que el gobierno bolivariano saque más dinero que la MUD. ¿Por qué? Yo creo que en el 2010 el gobierno sacó más diputados con menos votos. Yo creo que... Okay. La arquitectura electoral. La cuestión de los circuitos. Y que en el interior de la República los planes sociales del gobierno son mucho más eficientes que en las ciudades. Y los votos de las ciudades son mucho más... activos. Son mucho más opositores, pero eligen menos diputados. Okay. O sea, tú, por ejemplo, entre Miranda y Distrito Capital, 800.000 personas en 3 circuitos pueden elegir 2-3 diputados. Pero en Guárico, en Del Tamacuro, 20.000, 40.000, 50.000 pueden elegir la misma cantidad de diputados. Y en las regiones del interior, la oposición tiene mucho menos fuerza y el gobierno tiene mucho más alcance con los planes sociales. Entonces yo creo que sacando mucho menos votos el gobierno puede llegar a tener unos 80 diputados quizás, perdiendo 19 o teniendo una mayoría realmente simple y pequeña, y puede darse un escenario de una asamblea bastante combativa, lo cual puede ser que también haya problemas para hacer los cambios estructurales en la economía que se requieren. Ahora, para cerrar, yo creo que es fundamental y muy importante que las personas estudien, investiguen, se formen y empiecen a ver las cosas de una perspectiva crítica, a no creer en las primeras cosas que oyen, a buscar por afuera la apariencia, a meterse en la esencia de cómo funcionan las cosas para saber quién está representando sus intereses y quién está levantando un programa realmente revolucionario y quién no, para ver quiénes son los farsantes, quiénes son los charlatanes y quiénes son los que en verdad están levantando un programa obrero, un programa revolucionario y un programa que pueda llevar a cabo lo que no se ha hecho, que es la destrucción del capital económico y político, de la clase explotadora, de la clase parásita que desgraciadamente nos sigue oprimiendo. De verdad, muchísimas gracias a la producción de Yuxiali, Rincón, del compañero Roberto Sanabria, y yo creo que con eso me despido para un próximo programa. Espero que se pueda dar el programa 12 y claro seguir construyendo y seguir avanzando. Espero sus preguntas al correo alemcifo@gmail.com y también por el Twitter de Radio Libertaria en el horario del programa y con los contactos por acá. Muchísimas gracias a todos. Roberto. No, gracias a ti por estar aquí con nosotros y compartir, invitarme aquí a apoyarte de esta trinchera. Ya saben, a partir de hoy, todos los viernes, a través de Voces Libertaria en vivo y en la página web Aporrea, en la sesión de Radio Aporrea, ahí está Economía Obrera con Manuel Suterlán. Hasta la próxima. Esta